El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. En las calles adoquinadas de un Madrid que aún respiraba los ecos de tiempos difíciles y grises comenzó a forjarse el alma de una de las mujeres más queridas de la interpretación nacional. María Garralón llegó al mundo a mediados del siglo XX, en 1953, en el seno de una familia trabajadora que conocía bien el valor del esfuerzo y del sacrificio diario. Eran años de posguerra donde la ilusión a menudo tenía que esconderse detrás de la necesidad imperiosa de salir adelante. Pero en aquel hogar modesto nunca faltó el aliento para soñar. Desde sus primeros años de vida, la niña María mostró una sensibilidad distinta a la de sus compañeros de juegos. Mientras otros niños corrían por los parques, ella prefería observar detenidamente los gestos de los adultos, escuchar las conversaciones ajenas y construir pequeños universos imaginarios en su mente. Su vocación no fue un relámpago repentino, sino una semilla que germinó lentamente alimentada por su asombrosa capacidad para empatizar con las emociones humanas y por un deseo profundo de contar historias que pudieran tocar el corazón de la gente. El arte dramático se le reveló no como una profesión deslumbrante llena de fama y dinero, sino como una necesidad vital de expresión, como el único camino posible para entender el mundo y para entenderse a sí misma. La literatura y la poesía fueron sus primeros refugios y a través de las páginas de los libros descubrió que existían 1000 vidas posibles más allá de su barrio madrileño. Cuando llegó el momento de decidir su futuro, María no dudó en abrazar la incertidumbre que acompañaba a la profesión de actriz en aquella España de los años 70. Sus primeros pasos sobre las tablas fueron en pequeñas compañías de teatro independiente, donde los recursos eran escasos pero la pasión desbordaba en cada ensayo y en cada representación. El teatro se convirtió en su escuela de vida y en su fragua personal. Recorrió la geografía española a bordo de autobuses destartalados, llegando a pueblos recónditos donde el teatro era un acontecimiento mágico que alteraba la rutina de los habitantes. Fueron años de dormir en pensiones heladas en invierno y asfixiantes en verano, de comer a deshoras y de cobrar sueldos miserables que apenas daban para sobrevivir. Sin embargo, cada vez que se abría el telón y sentía el silencio expectante del público en la oscuridad de la platea, todos los pesares se desvanecían. Aprendió a proyectar la voz, a dominar el espacio escénico, a controlar la respiración y a dotar a sus personajes de una verdad inquebrantable. Su tenacidad era inmensa y su talento, que combinaba una ternura natural con una fuerza dramática sorprendente, comenzó a llamar la atención de directores y críticos. María entendió muy pronto que la belleza de una actriz no residía únicamente en su rostro, sino en la autenticidad de su mirada y en la capacidad de transmitir vulnerabilidad sin perder la dignidad. Se curtió en textos clásicos y en obras contemporáneas, demostrando una versatilidad que le permitía transitar desde el drama más profundo hasta la comedia más sutil con una facilidad pasmosa. En el teatro encontró a su verdadera familia, una tribu de soñadores incansables que compartían sus mismos miedos y sus mismas alegrías y forjó amistades que durarían toda la vida. El destino, caprichoso y a veces maravillosamente certero, tenía preparado para ella un giro monumental a finales de la década de los 70. Antonio Mercero, un director con un talento único para retratar el alma humana y la cotidianidad de la sociedad española, estaba inmerso en la búsqueda de actores para un proyecto televisivo que prometía ser diferente a todo lo anterior. Se trataba de una serie luminosa pero profundamente melancólica llamada Verano Azul. Cuando María se presentó a las pruebas, su naturalidad y esa mezcla de tristeza y dulzura que emanaba de su presencia cautivaron instantáneamente al director. Le confió el personaje de Julia, una pintora solitaria y bohemia que llegaba a un pueblo costero andaluz huyendo de un pasado traumático marcado por la pérdida de su marido y de su pequeña hija en un terrible accidente. El reto era mayúsculo porque Julia no era un personaje común, era el eje emocional de la historia, el faro que guiaba a la pandilla de niños protagonistas y el contrapunto melancólico a la sabiduría ancestral del viejo marinero Chanquete. El rodaje se instaló en la localidad malagueña de Nerja y se extendió durante más de 16 largos meses. Aquella experiencia transformó a María Garralón para siempre. Se mimetizó de tal manera con su personaje que a menudo las fronteras entre la actriz y la pintora se desdibujaban. Las largas jornadas de grabación bajo el sol abrasador del sur, los baños en el mar Mediterráneo, las rutas en bicicleta por los acantilados y las noches de guitarra en la playa crearon un ecosistema único. María estableció un vínculo profundo y maternal con los jóvenes actores que interpretaban a los niños de la pandilla. Para ellos ella no era solo una compañera de trabajo,
sino una confidente y un refugio seguro frente al cansancio y la presión del rodaje. La relación que construyó en pantalla con el enorme actor Antonio Ferrandis, que daba vida a Chanquete, fue de una delicadeza y una profundidad extraordinarias. Ambos representaban la soledad en diferentes etapas de la vida, pero encontraban el consuelo mutuo en la amistad pura y desinteresada. Cuando la serie vio la luz por primera vez en el otoño de 1981, el impacto en la sociedad española fue de una magnitud incalculable e histórica. La emisión de Verano Azul paralizaba literalmente el país entero cada tarde de domingo. Las calles de las ciudades se quedaban desiertas mientras familias enteras se congregaban frente al televisor para seguir las aventuras de la pandilla y conmoverse con las lágrimas de Julia. De la noche a la mañana, María Garralón pasó de ser una sólida actriz de teatro a convertirse en un icono nacional, en uno de los rostros más venerados y reproducidos en todas las revistas de la época. Su imagen, con el pelo muy corto, su inseparable guitarra y su mirada nostálgica, se transformó en el símbolo de una feminidad moderna, independiente y al mismo tiempo vulnerable. Pero la inmensidad de esa fama repentina fue un torbellino difícil de gestionar. Salir a la calle se convirtió en un ejercicio de paciencia, ya que multitudes se agolpaban para pedirle autógrafos, para abrazarla o para hablarle como si la conocieran de toda la vida. La gente no distinguía entre la persona y el personaje y la llamaban Julia por donde quiera que fuera. María, con su habitual amabilidad y educación, atendía a todo el mundo, pero en su fuero interno sentía el vértigo de la exposición pública desmesurada y el miedo atroz a quedar atrapada para siempre en la piel de aquella pintora triste. Sabía que el encasillamiento era el peor enemigo de un actor y que tras el apabullante éxito corría el riesgo de no volver a ser considerada para otros papeles diferentes. Por ello, tomó una decisión que demostraba su integridad artística y su sentido común: alejarse del ruido mediático y volver a sus raíces. Rechazó numerosos proyectos comerciales que pretendían explotar la imagen de Julia y decidió refugiarse nuevamente en el teatro, en la oscuridad reconfortante de los escenarios donde podía volver a ser anónima detrás de otros personajes, de otras voces y de otros gestos. Durante gran parte de la década de los 80, María trabajó de manera incansable en numerosas producciones teatrales. Fue una época de exploración intensa, de búsqueda de nuevos registros dramáticos y de colaboración con grandes directores de la escena española. Su talento se cimentó en el esfuerzo continuo, alejada de los grandes focos de la televisión. Interpretó obras de los autores clásicos del siglo de oro español, se sumergió en la tragedia griega y participó en montajes de teatro contemporáneo vanguardista. Esta etapa de intenso trabajo sobre las tablas le permitió crecer exponencialmente como actriz, dotando a su voz de nuevos matices y a su expresión corporal de una mayor rotundidad. Demostró a la crítica y al público que su talento iba muchísimo más allá del fenómeno sociológico que había protagonizado. Aunque realizó algunas apariciones esporádicas en cine y en otras series de televisión, ninguna logró hacer sombra al recuerdo imborrable de su anterior trabajo. Pero ella no buscaba repetir el éxito masivo, sino encontrar la excelencia artística y la satisfacción personal de un trabajo bien hecho. Su honestidad y su entrega total al arte de la interpretación le granjearon el respeto incondicional de toda la profesión, que admiraba su capacidad de resistencia y su huida de la frivolidad que a menudo envuelve al mundo del espectáculo. El comienzo de la década de los 90 marcó el inicio de una nueva era dorada en la televisión española, con la llegada de las cadenas privadas y la renovación de la ficción nacional. Y fue en el año 1991 cuando el destino volvió a reunir a María Garralón con el hombre que había cambiado su vida, Antonio Mercero. El director tenía entre manos una comedia costumbrista brillante, ágil y llena de ternura que giraba en torno a la vida de una farmacia de barrio que abría las 24 horas del día. La serie se titulaba Farmacia de Guardia y Mercero quería a María para un papel que suponía un cambio de registro radical y absoluto respecto a todo lo que había hecho anteriormente. Le ofrecía interpretar a María de la Encarnación, una policía municipal amable, un poco ingenua, entrañable y profundamente cómica. Vestida con su inconfundible uniforme azul y siempre acompañada por su compañero de patrulla el inolvidable Romerales. El personaje de María de la Encarnación se convirtió rápidamente en uno de los grandes atractivos y en el alivio cómico fundamental de la serie. María desveló una vis cómica extraordinaria, un sentido del ritmo y de la pausa absolutamente geniales y una capacidad asombrosa para provocar la carcajada limpia y blanca del espectador.
Sus apariciones en la farmacia regentada por la familia protagonista siempre presagiaban situaciones disparatadas, malentendidos hilarantes y momentos de una ternura conmovedora. Las frases de su personaje y su peculiar manera de interactuar con el entorno se hicieron enormemente populares, integrándose en el lenguaje cotidiano de la gente de la calle. Farmacia de Guardia rompió absolutamente todos los medidores de audiencia, superando cifras jamás vistas y manteniéndose durante más de 4 años como la absoluta dueña de las noches televisivas del país. María había logrado lo que parecía imposible, y era haber creado 2 personajes icónicos y completamente diferentes en 2 de las series más importantes de la historia de la televisión de España. La transición hacia el nuevo milenio trajo consigo un nuevo acierto televisivo que demostró una vez más la enorme conexión de María Garralón con el público de todas las edades. A finales de la década de los 90, concretamente en 1998, se incorporó al elenco de Compañeros, una serie que narraba la vida, los conflictos y las alegrías de los estudiantes y profesores de un colegio. En este nuevo éxito María dio vida a Rocío, la conserje de la escuela. Su personaje era el corazón latiendo en los pasillos del centro educativo, la mujer sabia que conocía todos los secretos, que secaba las lágrimas de los adolescentes enamorados o asustados y que ponía un punto de sensatez y de experiencia frente a las dudas de los jóvenes profesores. A través de Rocío, María se convirtió en la confidente de una nueva generación de espectadores, muchos de los cuales no habían vivido el fenómeno de Verano Azul, pero que ahora encontraban en ella a una figura maternal cálida y cercana. Su presencia aportaba una enorme dosis de humanidad a las complejas tramas juveniles, abordando temas difíciles desde una perspectiva de profunda empatía y comprensión. Tras el final de esta exitosa etapa, la actriz decidió tomarse la profesión con una mayor tranquilidad y con la serenidad que otorga la sabiduría y la madurez. Continuó apareciendo en series de éxito, realizando colaboraciones especiales y papeles secundarios que siempre engrandecía con su sola presencia. El público celebró cada una de sus apariciones en comedias vecinales y dramas policíacos, porque su rostro en la pantalla siempre era sinónimo de talento y de verdad. El paso del tiempo y el envejecimiento son a menudo realidades difíciles de aceptar en el mundo del cine y la televisión, donde impera una tiranía de la juventud y la belleza efímera. Sin embargo, María Garralón afrontó la madurez con una dignidad y una elegancia que la convirtieron en un referente de envejecimiento positivo. Nunca intentó ocultar sus arrugas ni luchar contra las leyes naturales de la vida, sino que exhibió su rostro maduro como un mapa hermoso de experiencias vividas, de sonrisas entregadas y de lágrimas derramadas. Reivindicó constantemente el valor de las mujeres mayores en la sociedad y en la ficción, reclamando historias que reflejaran la riqueza emocional y la profundidad de las mujeres que han superado los 60 años. En sus entrevistas siempre demostró poseer una enorme lucidez y una paz interior envidiable. No sentía rencor por las pausas en el trabajo ni ansiedad por mantenerse en la primera línea de la fama. Disfrutaba enormemente de los placeres sencillos de la existencia, como la lectura pausada, las conversaciones largas con los amigos, el cuidado de sus flores y los paseos silenciosos. El teatro continuó siendo su gran aliado durante su vejez, permitiéndole realizar giras por toda la península y recibir el aplauso cálido y respetuoso de miles de personas que se ponían en pie para homenajear toda una vida dedicada a la interpretación. En cada escenario que pisaba demostraba que el talento no tiene fecha de caducidad y que la energía de una actriz verdadera surge del interior de su alma y no de la tersura de su piel. El legado de María Garralón en la historia audiovisual española es de una riqueza incalculable. Más allá de los indudables éxitos de audiencia y de los premios recibidos, su verdadera herencia es el cariño indestructible que ha logrado tejer con el público a lo largo de varias décadas. Es una de las pocas figuras públicas que ha logrado el consenso absoluto del respeto y la admiración. Su trayectoria es el triunfo de la normalidad, de la sencillez y de la constancia frente a la vanidad y la estridencia que tantas veces dominan el mundo del espectáculo. La muchacha madrileña que soñaba con ser actriz mientras miraba por la ventana de su modesta casa de los años 50 consiguió mucho más que fama, logró entrar a formar parte de la memoria emocional de todo un país. Los personajes a los que prestó su cuerpo, su voz y sus lágrimas seguirán viviendo en las reposiciones televisivas y en las conversaciones de aquellos que crecieron viéndola, pero sobre todo su figura humana, su decencia intachable y su amor incondicional por la profesión actoral quedarán grabados con letras de oro en la historia de la cultura española,
demostrando eternamente que la mayor grandeza de un artista es la bondad de su corazón. Cada vez que alguien en cualquier rincón del país tararea la sintonía de aquellas series inmortales, la figura dulce y serena de María vuelve a iluminar la pantalla recordándonos que el arte verdadero es aquel que nos acompaña y nos hace sentir menos solos en el complejo viaje de la vida. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.